Buenos días, mi nombre es Victoria Guevara, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Apure. Actualmente estoy estudiando el noveno trimestre en Ciencias Jurídicas, es decir, Derecho. En este video estaremos hablando sobre un tema encontrado en el área laboral, Derecho Laboral. Para comenzar, empezaremos hablando sobre el contenido sobre el área laboral en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, posterior sobre la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como también los principios utilizados en un proceso laboral, facultades del juez, lapsos probatorios, entre otros. Después de haber analizado el contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su capítulo 5, a partir del artículo 87 hasta el 97, nos habla del ámbito laboral. El artículo 87 establece de manera específica que todas las personas tienen derecho a trabajar, pero así como tienen el derecho, tienen el deber de hacerlo. También podemos encontrar sobre las horas laborales, sobre el salario suficiente, sobre las prestaciones sociales, sobre la igualdad de condiciones en el trabajo entre la mujer y el hombre, sobre las negociaciones colectivas, sobre el derecho a huelga, sobre la estabilidad laboral, entre otras. Pasando a un área más específica de lo laboral, tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual en su amplio contenido, de manera resumida, nos habla sobre la forma de acción de la Defensoría Pública de los trabajadores y trabajadoras, sobre la inhibición de los jueces y funcionarios, la inhibición y la recausación y sus causales. También establece el papel de las partes en un proceso judicial del trabajo, ya sean principales o terceros con caudilidad o interés en participar en un proceso judicial laboral. También establece el litis consorcio, es decir, cuando dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial laboral. También nos habla de los efectos del proceso, de los lapsos procesales del mismo, de los medios probatorios, de los despidos injustificados, de la protección del Estado y la estabilidad laboral. Si de estabilidad laboral hablamos, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en su capítulo 6, a partir del artículo 85, nos habla sobre la estabilidad en el trabajo. El artículo 85 establece que toda persona tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo, limitando toda forma de despido injustificado, consagrado en el artículo 93 de la Constitución de la República. El artículo 86 nos habla sobre la garantía de estabilidad, es decir, toda persona tiene derecho a solicitar su reincorporación a su puesto laboral. El artículo 87 nos habla sobre los trabajadores amparados. Número 1, los que están por un tiempo indeterminado a partir de un mes, los que están por un tiempo determinado mientras que el contrato no haya vencido, los que están por una obra determinada mientras esta no haya finalizado y los que están por direcciones que esta ley no ampara. El artículo 88 nos habla sobre el procedimiento aplicable en materia laboral establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica Procesal Laboral. El artículo 89 nos habla sobre el procedimiento de estabilidad, es decir, el patrono puede acudir a un juez de sustanciación, mediación y ejecución en su jurisdicción, donde el trabajador puede acudir a un juez de sustanciación si no está de acuerdo con los argumentos presentados por el patrono. Ahí se le dan 10 días hábiles al trabajador para que solicite su clasificación de despido. Si no lo hace en este tiempo determinado, perderá su derecho al reenganche. El artículo 90 nos habla sobre la decisión del procedimiento. El juez debe decidir de manera oral el fondo de la causa. El artículo 91 nos habla sobre la ejecución forzosa de la decisión. Refiere al embargo aplicable de bienes del patrono para garantizar el salario caído. El artículo 92 nos habla sobre la indemnización por terminación del trabajo por causas ajenas al trabajador. El artículo 93 nos habla sobre la improcedencia o terminación del procedimiento de estabilidad. El artículo 94 sobre la inmovilidad, es decir, el trabajador no puede ser despedido, movilizado o desmejorado de sus condiciones de trabajo sin antes presentar una justificación que esté calificada por un inspector del trabajo. El artículo 95 nos habla sobre el despido masivo, es decir, que aplique en 10, 20 trabajadores en una unidad donde trabajan 100 trabajadores. Pasando a otro punto, tenemos los medios probatorios permitidos en un proceso contencioso laboral. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 10, establece la aplicación del principio de la sana crítica para la valoración de los diversos medios probatorios presentados en un proceso judicial laboral. El principio de la sana crítica es un principio de universal aceptación
de comprobada eficacia y utilidad, donde se aplica la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. La sana crítica como medio de valoración de pruebas implica la examinación y valoración razonada de manera lógica y atenida a las diferentes circunstancias específicas de cada situación, donde está la concordancia entre sí en los diversos medios probatorios presentados en un proceso judicial para así darle la certeza al juez para que pueda tomar la decisión. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, o sea, la ley adjetiva, en su artículo 69 define la prueba como los diversos medios probatorios presentados en un proceso judicial laboral, los cuales tienen por objetivo esclarecer los hechos, brindar certeza al juez y fundamentar sus decisiones. Además, el ordenamiento jurídico venezolano recoge el sistema de pruebas al establecer en el Código Civil las reglas de apreciación de los instrumentos públicos y privados como lo son la confesión de prueba y el juramento decisorio, establecidos en el artículo 1360 hasta el 1374 y de 1401 al 1418. Otros principios que podríamos encontrar en un proceso judicial laboral son el principio de rectoría del juez, el principio de equidad, el principio de prioridad de la realidad de los hechos, el principio de concentración, inmediatez, uniformidad, brevedad, oralidad y publicidad. Ahora bien, ¿cómo está constituido el proceso judicial laboral? ¿Cuáles son sus fases? Vamos a dividir nuestro proceso judicial laboral en dos fases, en la fase de primera y segunda instancia. En la primera fase contamos con la audiencia preliminar, la cual tiene por objetivo principal llegar a un acuerdo entre partes sin sobrepasar otros límites. Si a esta audiencia no compareciera el demandante, se da por terminado el proceso. Si el demandante quiere apelar a esta decisión, puede hacerlo en los 5 días hábiles siguientes, donde se extingue la instancia, más no la posibilidad de solicitar una nueva audiencia, solo que puede hacerse transcurridos 90 días consecutivos. Si el que no compareciere sería el demandado, se dan por válidos los argumentos presentados por el demandante, donde el juez debe dictar sentencia a favor del mismo. Si en esta fase, en esta audiencia, no se llega a un acuerdo, pasamos a la otra fase, la fase de segunda instancia, donde el juez de sustanciación, mediación y ejecución tramite el expediente a un tribunal de juicio, donde 5 días hábiles después de haber recibido el expediente se dicta hora y fecha para la celebración de la audiencia. Después de haber sido celebrada la audiencia, el juez puede dictar sentencia ese mismo día o posterior 5 días hábiles después de haberse realizado la misma.